This afternoon, esta tarde I want to talk about the kingdom leadership mantle. quiero hablarles acerca del manto del liderazgo del reino. I understand that there's a lot of Yo entiendo misunderstanding que hay mucha malentendidos about mantles, acerca de los mantos, leadership mantles. de los mantos de liderazgo. Some people use them Así que mucha gente los usa to control and manipulate para people. controlar y manipular a las personas. But a kingdom mantle Pero el manto en el reino of leadership de liderazgo is a supernatural endowment es una tarea sobrenatural of power and de authority. poder y autoridad. It is given by God Se da, Dios es quien lo da and only by God. y solamente Dios lo da. But God uses people, Y Dios usa personas, uses men and women usa hombres y mujeres to disciple, para discipular, equip, equipar and father others y ser padre para otros, to prepare them para prepararles to carry the leadership mantle. para llevar el manto de liderazgo. Kingdom leaders Los líderes del reino carry this mantle. llevan este manto. There are lots of leaders, Hay muchos líderes, but without the mantle, pero sin el manto they are not kingdom leaders. no son líderes del reino. So it's important for us to understand Entonces es importante que entendamos this mantle of este leadership. manto de liderazgo. Lots of people want to say, I will give you the mantle. Mucha gente te quiere decir, yo te ofrezco el manto. If you follow me and work for Si me, me sigues a mí y trabajas para mí, if you become a slave to me, si te conviertes en un esclavo para mí, I will give you the mantle. te daré este manto. No, no, no. No, no. It is God who gives you Solo Dios puede the darte supernatural el mantle manto sobrenatural of kingdom leadership. del liderazgo del reino. So we need to understand how it operates. Entonces necesitamos entender cómo opera. It's good to look in the scriptures Es bueno mirar las to escrituras see how the mantles work. para ver cómo funciona este manto. It was a succession Fue una sucesión from one leader to another leader. de un líder a otro líder. And in the Old Testament, Y en el Antiguo Testamento there are many examples of the mantle. hay muchos ejemplos de este manto. And so we want to think maybe it's just a natural thing. Entonces queremos creer que es algo natural. But those mantles in the Old Testament Pero los mantos en el Antiguo Testamento were simply symbols eran simplemente símbolos to help us para understand ayudarnos a entender the kingdom leadership mantle del manto del liderazgo del reino in the New en Testament. el Nuevo Testamento. So let's look at a few of the mantles. Entonces, miremos algunos de estos mantos. Jacob gave a coat of many colors. A Jacob se le dio, ¿verdad? A Jacob dio un ¿qué? De muchos colores. It was a Un symbol. manto. It was a symbol of the mantle Era el símbolo de un manto. that the leadership of the Que family el liderazgo de la was familia going to transfer from Jacob se transferiría desde Jacob to Joseph. a José. Now, Joseph was not the oldest son, Ahora, José no era el hijo mayor, but he was the favorite. pero sí era el favorito. He was the favorite of Jacob Era el favorito de Jacob. and the one selected to succeed him Y el que era seleccionado para sucederle, to have the double portion. para tener la doble porción. Now, Joseph was genuine Ahora, José fue genuino and had y integrity tuvo integridad and held on to his mantle. y se aferró a su manto. And God was with him. Y Dios estuvo con él.
and prospered him y le prosperó in whatever he did. en lo que sea que hiciese. He was first as a servant and a slave, Primero como siervo y esclavo, but he rose to a leadership position. pero se alzó hasta una posición de liderazgo Then he was put in prison, y fue encarcelado, but he did what God wanted him to do. pero hizo lo que Dios quería que él haga And he rose to a leadership position in the y prison ascendió a un puesto de liderazgo en la prisión because he had the mantle. porque tenía el manto. The presence of God was with him. La presencia de Dios estuvo con él. And then he went to serve Pharaoh. Y después fue a servirle al faraón. And then in Genesis chapter 45, verse 8, En Génesis 45:8, Joseph is speaking to his brothers, José hablando con sus hermanos, and he says one of the most incredible statements in the Bible. dice una de las afirmaciones más asombrosas de la Biblia. He says to his brothers, Le dice a sus hermanos, "You did not send me here, ustedes no me enviaron acá, but God sent me here sino que Dios me envió. and made me father to Pharaoh Y me ha puesto por padre de Faraón and Lord of all his y household por señor de toda su casa and ruler of Egypt." y por gobernador de Egipto. That's what a mantle will do for you. Eso es lo que un manto hará por ti. That the presence of God will be with you Que la presencia de Dios estará contigo and raise you to a position of y te leadership. ascenderá a una posición de liderazgo. No matter what your No circumstances. importando cuál fuese tu circunstancia. Hallelujah. Aleluya. Now, let's go to Judges chapter 4. Jueces capítulo 4. I'm just going to tell the story. Solamente contaré una historia. The Deborah Débora went out with Barak se fue con Barak to fight an army, a enfrentarse a un ejército, an enemy that came against Israel. un enemigo que vino en contra de Israel. And as they were fighting the army, Y en lo que peleaban contra el ejército, Israel prevailed. Israel prevalecía. And so the leader of the enemy army Entonces el líder del ejército enemigo ran away. salió corriendo. And there was a woman, Y había una mujer, I believe her name was Jael, su nombre era Jael, Jael, that called him to come into my tent. que le dijo, ven, entra a mi tienda. And he said, "Oh, I'm thirsty." Y él dijo, no, tengo sed. And so she gave him not water, Entonces no le dio agua, but milk. sino que le dio leche. And so he was tired. Así que estaba cansando He laid down, y se acostó and she put a covering over y him. le puso una manta sobre él. She put a mantle over Le puso him. una manta sobre él, versículo And 18. then she came with a tent peg Y vino con una estaca and a hammer. y un martillo And she beat him in the head. y le martilló la cabeza. A mantle will destroy your enemies. Un manto también destruirá a tus enemigos. Hallelujah. Hallelujah. If you carry the mantle, Si tú llevas el manto, you don't have to be afraid of the no enemy. tienes que tenerle miedo al enemigo. The enemy is already defeated El in front of enemigo you. ya ha sido derrotado. Hallelujah. Aleluya. Now, this is probably the most popular story about mantles. Ahora esta es quizá la historia más famosa de mantos. And this is about Elijah and Y Elisha. esto es de Elías y Eliseo. And God called Elijah out of the cave. Y Dios llama a Elías a que salga de la cueva. This is a very important story. Es una historia muy importante. God told Elijah to do three things. Y Dios le dijo a Elías que haga tres cosas. He said, "Go anoint Elisha Dijo, ve y unge a Eliseo to take your place as a prophet, para tomar tu lugar como profeta. and then anoint two kings." Después unge a dos reyes. So
Elijah did exactly what God said Entonces Elías hace lo que Dios dice for one thing. por una cosa. He went and found Elisha. Él fue y encontró a Eliseo. And he took his mantle off and put it Tomó su manto y Elisha. se lo puso a Eliseo. and that was the first mantle. Ese fue el primer manto. There's going to be another mantle in a minute. Habrá otro manto en un minuto. But the first mantle Pero el primer manto was to put him in position as a prophet. era para posicionarlo como profeta. Now what's very interesting here, Y lo que era muy interesante aquí God told Elijah to do three things, es que Dios le dijo a Eliseo, haz tres cosas. and he only did one Y thing. solamente hizo una. He only did one thing. Solamente hizo una. But what he did with the one thing Pero lo que hizo con esa cosa was to start a ball rolling. era para comenzar a hacer rodar la pelota. And then Elisha anointed the first king. Y entonces Eliseo ungió al primero de los reyes. And one of the servants of Elisha anointed the second Y un king. siervo de Eliseo ungió al segundo rey. And you might think, well, Elijah just left things undone. Y quizás digas, no, es que Eliseo también dejó cosas sin hacer. But what God saw, Pero lo que Dios vio that the work was done. es que el trabajo ya estaba hecho. Woo! Woo! Glory. Gloria. When he anointed Elisha, Cuando él ungió a Eliseo, Elijah had completed everything God told him Elías to do. cumplió con todo lo que Dios le había And mandado God hacer. was Y satisfied. Dios fue satisfecho. And he was sent the chariots of fire. Y entonces mandó la carroza de And fuego. took Elijah up in the Y se whirlwind. llevó en un torbellino a Elías. Because he had passed the leadership mantle on Porque había traspasado el manto de liderazgo to one man a un hombre who would pass the leadership mantle on to another que pasaría también el manto de liderazgo a otro and to another y a otro and to y another. ese otro a un siguiente. It's the passing on of the Y es leadership pasar mantle. el manto de liderazgo. But let me not get ahead of Pero myself, bueno, no me quiero adelantar because there is a second mantle. porque sí hay un segundo manto. And Elijah said, I'm going away. What do you want me to give you, Y Elías Elisha? dice, sabes Eliseo, me voy a ir, ¿qué quieres que te dé? And he said, I want a double Y portion. él dijo, yo quiero una doble porción. I want a double portion Yo quiero of your una doble spirit. porción de tu espíritu. Woo, that's a hard thing. Eso es algo difícil. Let's say I have Digamos, 100 pesos, si yo tuviese 100 pesos and that's all I have. y eso es todo lo que tengo, And a robber comes up to y me viene un ladrón and says, give me all you have. y me dice, dame todo lo que tienes. So I give him 100 Entonces le pesos. doy 100 pesos. That's all I have. Eso es todo lo que tengo. And the robber says, give me another 100 pesos. El ladrón de repente me dice, dame otros 100 pesos. I can't do it No lo puedo hacer. because I've given him all I Porque have. ya le di todo lo que tengo. Elisha asked a hard thing, Eliseo pidió cosa difícil, but Elijah knew what to do. pero Elías sabía qué hacer. He said, you follow me Él dijo, sígueme, and you be with me and see me when I'm taken up. pero si estás conmigo y me ves en lo que yo me voy, And I'll not give you a double portion, yo no te daré la doble porción, but God will give pero you a double Dios te portion. dará la doble porción. God will give you a Dios double te dará su doble porción. portion. Woo, glory. Hallelujah. Hallelujah. What's impossible with man Lo que es imposible para el hombre is possible es with God. posible para Dios. Hallelujah. Aleluya. So they start going down to the Jordan, Entonces comienzan su camino al Jordán and all these well-wishers y todos estos que le despedían came up to Elisha vienen bien intencionados con Elías, and said, don't go any con, further. con Eliseo y le dicen, ¿sabes qué? No vayas más. Just stay here with us. Quédate aquí con nosotros. Don't you know your master's ¿No going te das to be cuenta que taken ya up? se va a ir tu maestro, se lo van a llevar?
Elisha said, no, I'm Y going Eliseo on. dice, no, yo también voy. I'm going on. Yo también sigo. There's something I want. Porque hay algo que yo quiero. I want the double portion. Yo quiero la doble porción. So he went a little further with Y Elijah. entonces comienza a ir un poquito más con And Elías. so some other friends came up. Y entonces otros amigos se Said, acercan. oh, don't go any Y further. le dicen, no, no te me vayas. You've gone far enough. Ya te fuiste muy lejos. You've gone a far Ya te distance. fuiste mucha distancia. Just stay here with us. Quédate aquí con nosotros. Just stay at this spot. Quédate en este lugar. But Elisha said, no, Pero I want the Eliseo double dijo, portion. no, yo quiero la doble Woo! porción. I want the double portion. Yo quiero la doble I'm gonna porción. keep on Y going voy a on. seguir siguiendo. I'm going to go on Voy a seguir. because I've got something in my Porque sight. tengo algo en mi vista. The double portion. La doble porción. So they get down to the Jordan. Entonces llegan al Jordán. And Elisha pulls off his mantle. Y Elías, Elijah. Elías se quita el manto And hits the water. y le pega el agua. Splits. Y se abren las aguas. So they go across. Así que cruzan. And then the chariots come. Y después vienen las carrozas. And the whirlwind comes. Y viene el torbellino. And it comes between Elijah and Elisha. Y se mete entre Elías y Eliseo. But he sees him go up. Pero lo ve y asciende. And God gets the mantle Y Dios recibe el manto. and drops it back. Y de repente se lo regresa. Glory. Hallelujah. Because Elijah couldn't give him a double portion Porque down Elías here. no le podía dar una doble porción. But he took it to someone who could. Pero le llevó su manto a alguien que sí And when podía. God got a hold Y of the cuando mantle, Dios se apoderó del manto, he could drop it down for Él lo Elisha. soltó para Eliseo. And it'd be a double Y portion. se hizo doble porción. So the first mantle Elisha received Entonces el primer manto que recibe Eliseo was a mantle for the prophet. era el manto del profeta. The second mantle that he Pero el received segundo manto que recibe, escuché, was for signs and era wonders. para señales y milagros. Glory to God. Hallelujah. Era Supernatural. sobrenatural. El Supernatural. segundo era sobrenatural. He did twice as many miracles. Hizo doble milagros. A mantle for signs and wonders. Un manto para señales y prodigios. We need the mantle of leadership. Necesitamos el manto de liderazgo. Oh, anybody can do natural things. Cualquiera puede hacer cosas naturales. Some people have natural leadership abilities. Algunos tienen habilidades naturales de liderazgo. But to be a leader in God's kingdom, you need His mantle. Pero para ser un líder en el reino de Dios necesitas su manto. God's mantle. El manto de Dios. Glory to God. Gloria a Dios. Because it's a supernatural endowment. Porque es un revestimiento sobrenatural. Supernatural endowment of authority and power. Es un revestimiento sobrenatural de autoridad y de poder. Now let's fast forward to the New Testament Ahora nos adelantemos al Nuevo Testamento and let's look at Jesus. y miremos a Jesús. He was about 30 years old. Tenía aproximadamente 30 años de edad. He had never performed a miracle. No había él hecho ningún milagro hasta el momento. Never performed a miracle No in his había hecho life. ningún milagro. And then he goes down to the Jordan again. Y de repente va al Jordán otra vez. There's something special about the Jordan. Hay algo especial en el Jordán. Well, when he's at the Jordan, Y cuando llega al Jordán, he sees John the Baptist. ve a Juan el Bautista. Now, John the Baptist is going to transfer the leadership. Ahora Juan el Bautista le transferirá el liderazgo. He's going to transfer the leadership Va a transferir el liderazgo from the Levitical priesthood del sacerdocio levítico to the order of Melchizedek al orden de Melquisedec to Jesus. para Jesús. So let's get a symbol of this Así que un símbolo de esto in David. en David podemos When observar. David was a young boy, Cuando David era un joven, he
Samuel came to his home Samuel vino a su casa and anointed him to be y king. le ungió para ser rey. And you think, oh, Y I'm ustedes anointed to be dicen, king. uy, estoy ungido para ser rey. I ought to be king. Debería ser rey, But he needed to be prepared to pero be king. necesitaba ser preparado para ser rey. And we know he had already killed a lion and a bear, Y sabemos que ya había matado a un león y un oso, but he also killed Goliath. pero también mataba a Goliat. And so he was in Saul's house, Entonces, estando en casa de Saúl, in the king's house there in Israel, ahí en la casa del rey en Israel, and he learned how to be king. y aprendió a ser rey. He was anointed to be king as a young Fue boy, ungido como joven para ser rey, but it took some years to be pero llevó prepared to be años king. de preparación para ser rey. Now, in 1 Samuel chapter 18, Pero en Primera de Samuel, capítulo 18, verses 1 through 3, versículos 1 al 3, God knit the hearts of Jonathan and David together. Dios había tejido los corazones de Jonatán y de David. And this is real important because Jonathan was the heir to the kingship. Y era importante porque Jonatán era el heredero al reino. He was the prince Él era el príncipe, and not David. y David no lo era. And so the succession was going to go from Saul to Jonathan. Entonces la sucesión de mandato iba a ser desde Saúl a Jonatán. It's important to understand the succession. Y es importante entender la sucesión. But God knitted their hearts together. Pero Dios había tejido sus corazones. Now, if during this time that David was serving Saul, Y si en este tiempo donde David estaba sirviendo a Saúl, he had killed Saul, hubiese matado a Saúl, he would have become king, él se hubiese hecho rey, but he would be a rebel. pero sería un rebelde. He would have been a rebel. Hubiese sido un rebelde. It is better to be sent Es mejor ser enviado than to go as a rebel. que irte como rebelde. So in the fourth verse Entonces en el cuarto versículo of 1 Samuel 18, de Primera de Samuel 18, he pulls off his mantle. se quitó el manto. God Jonatán se quitó el manto. knit the hearts Dios había tejido los of corazones Jonathan and David. de Jonatán y de David. And Jonathan took off his mantle Y Jonatán se quitó el manto and he put it on David. y se lo puso sobre, a David. This is a symbol of the succession going from the house of Saul Y este es un símbolo de la sucesión de mandato de To la the- casa de Saúl to the house of a la Jesse. casa de Glory. Jesse. Because David was not a Isaí. rebel. Porque David no era ningún rebelde. God put him in succession Dios lo puso en sucesión when he received the cuando recibió mantle el manto of Saul's de house. Saúl y de su casa. And David was raised up as king Y ahora David iba a ser levantado como rey to succeed King Saul. para suceder al rey Saúl. Now, we're going to fast forward to the New Testament Ahora nos adelantaremos al Nuevo Testamento and see the same process. y ver el mismo proceso. Because the priests have been in the Levitical priesthood. Porque los sacerdotes habían estado en el sacerdocio levítico. Not just anybody was a priest. No cualquiera podía ser sacerdote, But there's going to be a succession pero habrá una sucesión that moves from the Levitical priesthood que se muda del sacerdocio levítico to the order of al Melchizedek, orden de Melquisedec, which had no que beginning, no tenía ni principio And had no y no end. tiene fin, and the priest was Jesus. y el sacerdote era Jesús. Hallelujah. Aleluya. Now, Ahora, what we saw in the Old Testament were symbols lo que veíamos eran sombras, símbolos en el Antiguo and Testamento. types. Y sombras
tipos. But now in the New Testament, Pero ahora en el Nuevo Testamento we're going to see the reality veremos la realidad, of the la mantle realidad de este manto of kingdom leadership. del liderazgo del reino. 30 years, no miracles. 30 años sin milagros. Jesus goes down to the Jordan, Y Jesús desciende al Jordán, where John the Baptist is baptizing donde people. Juan el Bautista está bautizando personas. And Jesus comes up to him. Y Jesús viene, se le acerca. And when John sees him, Y cuando Juan le ve, he says, "Behold the Lamb of God who takes away the sins of the dice, world." he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. And Jesus said, "Baptize me." Y Jesús dice, bautízame. Now John said, I'm not worthy. Ahora Juan dice, no soy digno. I'm not even worthy to unloose your No shoes. soy digno ni de desatarte los cordones. You need to baptize me. Necesitas bautizarme a mí. But Jesus saw the succession, Pero Jesús miraba la the sucesión supernatural de lo succession sobrenatural sucediendo. that the Levitical priesthood had to pass from John, Que el sacerdocio levítico tenía que pasar de Juan, the greatest prophet of the Old Testament, el mayor de los profetas del Antiguo Testamento, under the Levitical priesthood. bajo el sacerdocio levítico. For remember, his father was in the temple praying Porque recuerda que su padre estaba en el templo orando when the angels came to him. cuando el ángel vino a él. He was in the temple praying Estaba orando en el templo because that was his duty. porque esa era su tarea. Because he was the priest of the Levitical priesthood. Porque era sacerdote del sacerdocio levítico. So that was passed on to John. Entonces ese manto se pasó a Juan. But now we're going to see something pass from John to Jesus. Pero ahora veremos cómo pasa de Juan a Jesús. It's an order Es in un God's orden kingdom. en el reino de Dios. Jesus was never a rebel. Jesús nunca fue un rebelde. Was not on this earth to be a rebel. No vino a la tierra para ser rebelde. He's not going to destroy one Él no destruirá a uno in order to raise up para another. levantar a otro. There's going to be a succession of leadership Habrá una sucesión en el from the liderazgo Levitical priesthood del sacerdocio levítico to the order of al Melchizedek, orden de Melquisedec, which is Jesus. quien es Jesús. Hallelujah. Fulfill all righteousness. Cumplirá toda justicia. That's the reason Jesus was baptized Esa in es the la Jordan. razón que Jesús fue bautizado. No rebellion in it. No habría rebelión en él. It was fulfilling righteousness Estaba cumpliendo con justicia when John baptized him in the water. cuando Juan le bautizó en el agua. It represented the passing of the leadership Representaba el traspaso del mandato from the Levitical priesthood del sacerdocio levítico to Jesus. a Jesús. And when he came up out of the water, Y cuando salió de las aguas, there was a voice spoken from heaven. se escuchó una voz desde los cielos. This is my beloved Este son, es mi hijo amado, woo, in whom I'm well en quien pleased. estoy complacido. This is no rebel. Este no es ningún rebelde. He is doing righteously, Está haciendo justicia. fulfilling all Está righteousness. cumpliendo con toda justicia. Now, where's the mantle? Ahora, ¿dónde está el manto? The Holy Spirit. El is in. Espíritu Santo se comienza a ver. Woo! Woo! And covers him. ¡Ay, lo cubre! Woo! There's the mantle. Ahí está el manto. The covering is the Holy Spirit. El manto es el Espíritu Santo. Because it's a supernatural mantle. Porque es un manto A sobrenatural. supernatural mantle of leadership Un manto sobrenatural de liderazgo. with signs and Con wonders. señales y milagros. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. The other mantles were just symbols and types. Los otros mantos eran tipos, eran símbolos. The Holy Spirit is the real mantle. Pero el Espíritu Santo es el manto verdadero.
Hallelujah. Aleluya. Be covered in the Holy Spirit. Sé cubierto del Espíritu Be Santo. filled with the Sé Holy lleno Spirit. del Espíritu Santo. Filled to overflowing with the Holy Spirit. Rebosa del Espíritu Santo. The Holy Spirit is within El you Espíritu Santo está en ti, for you. para ti. The Holy Spirit is upon you El Espíritu está sobre ti, for others. para otros. So you can minister to Para other que people. puedas ministrar a otras personas. The Holy Spirit is in you El Espíritu Santo está en ti, for you. para ti. But the Holy Spirit is upon Pero el you Espíritu Santo está sobre ti for ministry para to other ministrar people. a otras personas. All ministry Todo ministerio, is releasing the presence of the Holy Spirit. todo lo que es el ministerio es soltar la presencia del Espíritu Santo. Now the mantle of the Holy Spirit Ahora, el manto del Espíritu Santo that Jesus carried que Jesús llevaba was for signs and wonders. era para señales y milagros. He had never performed a miracle until Y this day. no había hecho ningún milagro hasta este día. But things are about to change. Pero las cosas iban a suceder. Now, up until now, Jesus had been a man of the law, Ahora, hasta ese momento, Jesús era un hombre que cumplía la ley. a lawman. Era un hombre de la ley. He was perfect in the law. Él era perfecto en la ley. But now there's going to be a transfer. Pero ahora va a haber una transferencia. There's going to be a shift. Habrá un cambio. No longer is he going to be the lawman. Ya no será un hombre de ley. He's going to be the man of the Spirit. Será el hombre ahora del Espíritu. And so the Spirit wants him to go into the wilderness Entonces ahora el Espíritu quiere llevárselo al desierto. because he needs more Porque preparation necesita más preparación to become the man of the para ser Spirit. este hombre del Espíritu. He was perfect in the law, Era perfecto en la ley, but now he's going to be a man of the Spirit. pero ahora será un hombre del Espíritu. He's going to be the Son of God, Será el Hijo de Dios, and not only the Son of God, Y but no he's going solamente to el Hijo de operate Dios, as the Son of Man pero operará como hijo de hombre, with the mantle upon con el him manto sobre for él, signs and para wonders. señales y milagros. Now, when Jesus came out of the water, Ahora, cuando Jesús sale del agua, he probably thought, I'll go back to the temple. dijo, seguro me voy de regreso a la sinagoga. I'll study the Word of God Me voy a more. estudiar un poco más de la palabra de Dios. But the Holy Spirit Pero el Espíritu Santo drove him, le llevó, drove him, lo empujó, drove him into the wilderness. lo acarreó al desierto. Oh, he was comfortable in the temple. Era cómodo en la sinagoga, He was comfortable in the estaba synagogue. cómodo en el templo, But he's about to change pero está a punto de cambiar into a man of the Spirit para un hombre de espíritu like you and como me. tú y como yo. And so he had to be driven Entonces into the tuvo que ser wilderness llevado al desierto, where he's going to be tempted. donde será tentado. Now, the thing about temptation, Ahora, la cosa acerca de la tentación it's something you can really do. es que es algo que realmente puedes The hacer. devil is going to come and tempt you El diablo viene y te tienta with things you can really con do. cosas que sí puedes hacer. He's not going to tempt you Nunca te tentará with things you can't con do. cosas que no puedes hacer. He has never come to me Él nunca vino a mí and says, jump over the moon, y me dijo, salta sobre la luna. because I can't do Porque that. yo no puedo hacer eso. But he's come to me Pero ha venido a mí and said, you can have murder in your heart. y me dice, ¿puedes tener asesinato en tu corazón? Those people have done evil to Esas you. personas te han hecho mal a ti. Why don't you just hate them? ¿Por qué no simplemente les odias? Why don't you just not forgive them? Porque, es más, ni los perdones. Those are temptations Esas son tentaciones. because I can do those Porque things. yo puedo hacer esas cosas. Now let's look at the three temptations Jesus had. Ahora, miremos las tres tentaciones de Jesús. He can do all three of Él these things. puede hacer cada una de estas tres cosas. Otherwise, they would not be a temptation. Si no, no serían tentación. The first one was to turn stones into bread. La primera fue
tomar una piedra y convertirla en pan. He can do it. Él sabe hacerlo. He's never performed a miracle up to Nunca ha this hecho un point, milagro hasta este punto, but he has the pero mantle tiene el manto of signs and de wonders, señales y milagros. so he can turn the stones into bread. Entonces sí puede convertir piedra en pan. Woo, glory. He could go up on the tallest building Se puede ir al edificio más alto and hurl himself off, y arrojarse de la punta. and angels would catch Y him. ángeles vendrían a atraparle. He could do it, Sí lo podía hacer, but it wasn't righteousness. pero no era justicia. He wasn't going to do anything in reaction to the devil. Él no haría nada reaccionando al diablo, But he could have jumped off of that building, pero podría haber saltado del and the edificio angels would pick y los him up. ángeles hubiesen levantado. It has to be real for it Tiene to be que a ser real temptation. para ser una tentación. Now the third one is the most interesting, Así que la tercera es la más importante, because the devil carried him to a high mountain porque el diablo le llevó a una montaña muy and alta showed him all the kingdoms. y le mostró todos los reinos. He said, "You just bow down and Y le worship dijo, me, si te inclinas, me adoras, and I'll give you all the te daré kingdoms." todos estos reinos. See, when ¿Sabes? Jesus got the mantle, Cuando Jesús recibió el manto, he could rule all the kingdoms. él podía ya reinar todos los reinos. His destiny is to reign Su all destino the era kingdoms. reinar sobre todas las cosas. If it hadn't been reality, Si no hubiese sido realidad, it wouldn't have been a no temptation. hubiese sido tentación. But we see in Revelation, Pero vemos en Apocalipsis the kingdoms of this world que los reinos de esta have tierra become the kingdom of our han sido God los reinos de nuestro and Dios of His y Christ, de su Cristo, and He shall reign y Él forever and reinará ever. para siempre y siempre. Glory to God. Aleluya. Woo! Hallelujah. Hallelujah. But he didn't fall for the temptation. Pero no cayó en tentación. And then he went into the synagogue. Y vino a la sinagoga. Luke chapter 4, Lucas capítulo 4, verse 18. versículo Said, 18. the Spirit of the Lord is Dice, el upon me, Espíritu del Señor está sobre for He mí, has anointed me. porque me ha ungido. He was carrying the mantle of Está leadership. llevando el manto de liderazgo Supernatural. sobrenatural. This is what He told His disciples. Esto es lo que le dijo a sus discípulos. This is what He tells you. Esto es lo que te dice a ti. Heal the sick. Sana a los enfermos. Raise the dead. Levanta a los muertos. Oh, glory. Cleanse the lepers. Limpien a los leprosos. Cast out demons. Echen fuera demonios. Because I've done it Porque yo lo hice with my mantle. con mi manto. I'm passing my mantle to Yo you. te traspaso mi manto. You can do it. Y ahora tú lo puedes hacer. Remember when John the Baptist sent people to Jesus in Matthew 11? ¿Te acuerdas en Mateo 11 cuando Juan el Bautista envía gente a Jesús He said, "Are you the one? y le dice, ¿realmente eres tú? Or do we look ¿O elsewhere?" estamos buscando a otro? You just tell him. You just Simplemente tell dime, John. dile a Juan, The sick are healed. díganle a Juan que los enfermos se sanan, The blind que los see. ciegos ven, The lame walk. que los paralíticos caminan. I've got the mantle. Yo I've tengo got el manto, the tengo el manto. I've got the mantle. Yo tengo el manto. I've got the mantle. Tengo el manto. Woo! Glory to God. Gloria a Dios. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. 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 Oh, come on. Come on. Everyone in here Cada uno aquí is a leader. es un líder. But the question is, Pero la pregunta es, do you have the mantle? ¿tienes el manto? Woo! It's a supernatural mantle. Es un manto sobrenatural. It's a mantle. It's a supernatural endowment of power and authority. Es un revestimiento sobrenatural de poder y autoridad. Now I want to give you some examples, practical examples. Ahora te quiero dar ejemplos prácticos. In my life, her life, Mi and Sherry's vida, life. vida de Sherry. Sherry.
See, when I'm under the anointing, ¿Viste? Cuando estoy bajo la unción, usted se da cuenta. I No, can't call names. no, los nombres no me vienen. Amén. Practical examples for Ejemplos you. prácticos para ti. Okay. For 10 years, I was under a pastor that was teaching Sherry and I the Word. Por 10 años estuve bajo un pastor que enseñaba a Sherry y a mí la palabra. But after 10 years, the Lord said to move to another place. Pero después de 10 años el Señor nos dijo, múdense a otro lugar. And He put in our heart to look for apostles and prophets. Y puso en nuestro corazón buscar a apóstoles y profetas. So I looked in all the wrong places. Entonces me fui a todos los lugares equivocados. I spent probably 3 or 4 years. Me la pasé 3, 4 años quizá. There's no apostles or prophets here. No hay apóstoles y profetas aquí. There's no apostles or prophets here. No hay apóstoles y profetas por allá. I had looked and looked in Busqué in religious en institutions, instituciones religiosas. and I didn't find what God had put in my heart. Y no encontré lo que Dios puso en mi corazón. Now, what I'm leading up to is my mantle. A esto quiero llegar, a mi manto. And so I knew I needed a spiritual father. Entonces entendí que necesitaba un padre espiritual. And we live on the eastern part of the United Y States. nosotros vivimos en el este de los Estados Unidos. And one time Sherry was visiting out west. Y una vez Sherry se fue de viaje hacia el oeste And she met an apostle. y conoció a un apóstol. And his name was Bob Terrell. Y su nombre era Bob Terrell. And so we connected with Bob Terrell. Y entonces conectamos con Bob Terrell. And he became our spiritual father. Y él fue nuestro padre espiritual. And with our relationship with him, we were joined with crazy people. Y en nuestra relación con él fuimos unidos con gente loca. Joined with Brother Doug. Nos unimos al hermano Doug. And joined with Brother Lanny. Y nos unimos al hermano Lani. And joined with some people next Y week unidos con otras personas that you will meet next que week. ustedes conocerán la semana que viene. Renee Brown A René Brown and Michael y O'Shields. a Michael O'Shields. And on and on and on. Y así sucesivo. Now, these people lived 1,000 miles away from Esta us. gente vivía 1000 millas lejos de nosotros. But we would travel there, Pero viajábamos allá and different ones would travel to us. y algunos viajaban con nosotros, hacia nosotros. And we were just like little hungry birds Y éramos como pajarillos bien hambrientos. because we didn't need just the Word of God. Porque no necesitábamos solamente la palabra de Dios. We needed life Necesitábamos vida that we received from our spiritual que Father habíamos recibido de nuestro Padre and our espiritual. grace joints. Y nuestras coyunturas de gracia. And one day the Lord said to me, Y un día el Señor me habló y me dijo, "You have found your family." encontraste a tu familia. I had been alone. Había estado yo solo. My wife and I Mi were esposa alone. y yo habíamos estado solos. We didn't find our place in the No kingdom. encontrábamos nuestro lugar en el reino. But thank God for His Pero mercy gloria a Dios por su misericordia and His grace. y su gracia. And He joined us to a Y spiritual nos family. unió a una familia espiritual. And even though they lived 1,000 miles Y away, aunque viviesen 1000 millas de distancia, we had found our place in the habíamos body. encontrado nuestro lugar en el cuerpo. And what happened after finding our place, ¿Qué sucedió después de encontrar nuestro lugar? the Lord spoke to me, El Señor me habló. and Doug will understand Y this. Doug puede entender esto. I was on the beach. Estaba ahí en la playa. And the thing I like about the beach, Y lo que a mí me gusta de la playa I look out there at that great big ocean, es que miro a ese gran océano and I think about how small I y am, pienso en lo minúsculo que soy and I marvel at God, y me maravillo a Dios, con the Dios, majesty of de su God. majestad, la majestad de Dios. And so one day in 1995, Entonces un día en 1995 and I was on the y beach, estaba yo en la playa and the Lord said to me, y el Señor me dijo, "You are a chief elder,
eres un anciano mayor among elders. entre ancianos. Now, what he meant by Lo that, que me quiso decir en esto I'm an elder es que soy un anciano of the overall body of Christ, del cuerpo de Cristo. not just a local body, No solamente un cuerpo local, but I am translocal. pero soy translocal. I move from one Me place to muevo another de un place. lugar a otro. And so that was my mantle. Entonces ese era mi manto. He dropped a mantle on it. Él me puso un manto. But first I had been seeking for my position. Pero primero yo estaba buscando mi posición. So now he's beginning to reveal to me Entonces ahora Él comienza a revelarme and put a mantle on me. y a poner su manto sobre mí. A supernatural endowment Un revestimiento sobrenatural of power and de authority. poder y autoridad. Okay, now the next significant thing that happened in our lives Y la siguiente cosa significativa que sucedió en nuestras vidas was that Brother Bob, fue que el hermano Bob, our spiritual father, nuestro padre espiritual, when he first saw us, cuando él nos vio por primera he said vez, we needed to be separated out dijo, necesitamos separarnos for the work of the kingdom of para God. la obra del reino de Dios. And this is something that happened to Paul and Barnabas Esto es lo que sucedió con Pablo y Bernabé in Acts chapter 13. en Hechos 13. There were prophets Eran profetas and teachers, y maestros and they were ministering to the Lord. y ministraban al Señor, And the Holy Spirit said, y el Espíritu Santo les dice, separate out sepárense, Paul and Barnabas separen a Pablo y a Bernabé for the work. para la obra. And Brother Bob said we needed that. Y el hermano Bob dijo, nosotros necesitábamos eso. And so there are three things I want you to see Entonces, tres cosas quiero que veas in the sequence of my en life. secuencia en mi vida. First, we met a spiritual father, Primero, encontramos un padre espiritual. joined to a spiritual Nos father. unimos a un padre espiritual. Second, Segundo, God put a mantle on Dios me puso un manto sobre mí of kingdom leadership, de liderazgo en el reino. not leadership in a particular No denomination, liderazgo dentro de una denominación en particular o congregation, congregación, but for the body of pero para Christ. el cuerpo de Cristo. And number Y three, número tres, Sherry and I were set apart. Sherry y yo fuimos apartados. Now, all three of these are distinct things. Son tres cosas muy distintivas. Now, what happened when we were set apart? ¿Qué sucedió cuando fuimos apartados? It was very much like Paul and Barnabas, Era mucho como Pablo y Bernabé, because there were a couple of big things that happened in Paul and porque hubo Barnabas cosas muy importantes que sucedieron en sus af- vidas after they were set apart. después de haber sido apartados. They operated in great authority, Operaron en gran autoridad and for the first time they were called apostles. y por primera vez fueron llamados apóstoles. Okay, so I'm talking about the third thing that happened in our lives. Entonces, hablando de la tercera cosa que sucedió en nuestras vidas, Sherry and I were in Mexico Sherry y yo, estando en México, with a group of apostles and prophets, con un grupo de apóstoles y profetas, and Brother Bob, y el hermano Bob, by the Holy Spirit, said, por el Espíritu Santo dice, it's time to separate Fred and es Sherry tiempo de apartar a Fred y Sherry for the work of the kingdom. para la obra del reino, For the work of the kingdom. para la obra del reino. So you need a mantle. Entonces necesitas un manto, Glory to God. You need a mantle, necesitas un manto, a spiritual mantle un manto of espiritual leadership de liderazgo to bring forth the kingdom. para traer el reino. Now, before I finish that part, Antes de terminar este pensamiento, let me just refer to a verse. déjame referirte a un versículo. Matthew chapter 12. Mateo capítulo 12. Jesus cast out a demon, Jesús echó fuera un demonio and the man was blind and dumb and had a demon. y el hombre era ciego, era mudo y tenía un demonio. And he cast out the demon, Y echó fuera el demonio and the blind man saw, y el hombre pudo ver and the same dumb man spoke. y ese hombre que había sido mudo habló. And in the 28th verse, Y en el Jesus said, versículo 28 dice, if I have cast out a demon
que si echado fuera un demonio by the Holy Spirit, por el Espíritu de Dios, the kingdom has come. el reino de Dios ha venido a ustedes. The mantle is to bring forth the kingdom. El manto es para traer el reino. Glory to God. Gloria a Dios. You can do a lot of things in the natural. Puedes hacer mucho en lo natural. I know you're a very talented group, Son un grupo muy talentoso, ya me di cuenta. and you have many Y abilities, tienen muchas habilidades. and you're very Y intelligent. son muy inteligentes. But God has a purpose for Pero you Dios tiene un propósito para that ti, is more than you can que do es on más your own. allá de lo que puedes hacer con You fuerzas don't have propias. the ability No tienes la habilidad in yourself en tu persona to fulfill the purpose that God has para for you. cumplir el propósito que Dios tiene para ti. But He has given you a Pero mantle. Él te ha dado un manto It's the covering of the Holy y es Spirit la cobertura del Espíritu for you to Santo bring forth the para kingdom. que traigas el reino. For the kingdom is the realm of the Porque supernatural. el reino es el lugar de lo sobrenatural. The kingdom is where the impossible becomes normal. En el reino lo imposible se convierte en normal. Where the sick are healed. Donde los enfermos sanan. Where the demons are cast Donde out. los demonios son echados fuera. Where the lame walk. Donde los paralíticos caminan. The blind see. Donde los ciegos ven. You need the mantle Necesitas el manto to bring forth the kingdom. para traer el reino. Okay, so Entonces, in our third example I'm giving, en nuestro tercer ejemplo que yo te doy, we were in Mexico with the apostles and prophets. estando en México con apóstoles y profetas, And the Holy Spirit spoke y el Espíritu Santo habló to set aside Fred and y Sherry dijo, aparten a Sherry y a Fred for the ministry para la obra del that ministerio God has for que them. Dios tiene para ellos. And so Brother Bob called us up, Entonces el hermano Bob viene y nos llama, and in the midst of the prophets and y apostles, en medio de apóstoles y profetas, and they gathered around us, y nos rodearon and they began to speak over us y comenzaron a hablar sobre nosotros and prophesy over y a us. profetizar sobre nosotros. And what happened in the supernatural realm? Y lo que sucedió en lo espiritual, There was an opening in heaven over una us. apertura en el cielo para We nosotros. began to walk in more authority that Comenzamos day. a caminar en más autoridad a partir de We ese began día. to walk in our position Comenzamos a caminar posicionados and function in our calling, y a operar en nuestro llamado, which is a divine que es un calling, llamado divino, a holy calling. un santo llamado. So we needed people. Entonces necesitábamos personas, We needed people to help prepare us necesitábamos personas ayudar a prepararnos to walk in the mantle para and calling. caminar en el llamado y en el manto. So God gives the mantle, Entonces Dios da el manto, but He uses men and women pero usa hombres y mujeres to prepare you para prepararte, to carry the mantle. para llevar el manto. One time He told me to do these three things: Un día me dijo, haz estas tres cosas: disciple, discipula, equip, equipa and father. y sé un padre. I do those three things Si yo hago estas tres cosas to prepare people para preparar personas to walk in their calling, para caminar en su llamado, to carry the mantle, para llevar el manto to bring forth the y kingdom. para traer el reino. Hallelujah. Aleluya. That's what spiritual fathers Y do. eso es lo que padres espirituales hacen. You need a spiritual father. Tú necesitas un padre espiritual. God has a spiritual father for each of you. Dios tiene un padre espiritual para cada uno. There are 10,000 instructors, Hay 10,000 instructores, but not many fathers. pero no muchos padres. You have to look for your father. Tienes que buscar a tu padre. So I want to talk about the quest. Entonces quiero hablarte acerca del viaje, There's a quest de la for the búsqueda, kingdom. una búsqueda del reino. You need to find your place in the kingdom. Necesitas encontrar tu lugar en el reino. You need to find your spiritual father. Tienes que encontrar a tu padre espiritual. You need to find your
grace joints. Necesitas encontrar estas coyunturas de gracia, las uniones de gracia. And so while I'm up here, Mientras ya estoy aquí, I'm ya que going estoy to aquí ask- arriba, I'm going to ask Doug to forgive me voy a pedirle perdón a Doug, for saying people were crazy. porque en aquel momento la gente estaba loca. Because I love Brother Doug dearly. Porque yo amo mucho al hermano Doug And I love Lanny dearly. y amo a Lani profundamente. I just thought because I had the floor, Y yo pensé que mientras tengo el micrófono I would make a little funny joke. haría un chiste un poquito interesante. Grace joints are important. Sabes, las uniones de gracia son I could not importantes. be No podría yo estar where I am donde estoy without grace joints. sin estas conexiones de gracia. Now, seeing these grace joints, Y viendo estas conexiones de gracia, we're all on a path. todos justos estamos en un camino. There are many people ahead of you on the path. Hay muchos que están adelante tuyo en el camino. And what I have found Y lo que me encontré is that some of those turn back. es que algunos de ellos se voltean And they've turned back and given me a hand. y se han dado vuelta y me han dado una mano. Brother Doug and Brother El Lanny hermano Doug, el hermano Lani have turned back and given me a hand. regresaron para darme una mano. My spiritual father turned back and Mi given padre me a hand espiritual se regresó a darme una mano to help me move forward. para ayudarme a avanzar. And now Y ahora, I turn back yo ahora también me regreso and I give other people y le a doy hand. la mano a otras personas. Because the most important thing Porque lo más importante that you can do on this que earth puedes hacer aquí en esta tierra is to fulfill your destiny. es cumplir tu destino, Is to discover your es purpose descubrir tu propósito and fulfill your y destiny. cumplir tu destino. And you will never do it on your Y own. nunca lo harás solo. You need people around you Necesitas personas a tu who, alrededor when you fall down, they'll pick you que up cuando caigas te levanten and they'll push you on y te empujarán a and they'll avanzar drag you y te on. arrastrarán hacia adelante. But they don't want you to sit down Pero on no te God. permitirán quedarte sentado en el The piso. most important thing you can La do cosa más importante que puedes is hacer fulfill destiny es on this earth. cumplir tu destino en esta tierra. And that's a day by day process. Y ese es un proceso día a día. I wake up in the morning Me thinking about despierto destiny. en la mañana pensando en destino. I go through the day thinking about destiny. Voy por el día pensando en destino. When I go to bed at night, I think about Cuando me destiny. acuesto en la noche pienso en destino. Not just my destiny. No solamente mi destino. I'm talking about other people's Estoy destiny. hablando del destino de otra gente. See, the reason I'm here ¿Ves? La razón que estoy aquí is I have a relationship with Lanny. es que tengo una relación yo con Lani. And one day he said, Y un día él me dice, we were in Jalapa, Mexico, estábamos en Jalapa, México, in about 2012. por el 2012 más o menos. And he asked Sherry and I to be on his team Y nos pidió a Sherry y a mí para ser parte de su equipo. because he wanted to raise up schools, Porque él quería levantar escuelas, ministry schools. escuelas de ministerio. Now, we had been traveling with him for years, Ahora nosotros viajando con él estuvimos por años, but he wanted us to be on his team. pero él queríamos que pertenezcamos al equipo. And that was his vision. Y era su visión. And so we came along to help him. Así que nosotros nos unimos para ayudarle. But we're grace joints. Pero como estamos unidos en gracia, He gives us grace. Él nos da gracia a nosotros. We give him Nosotros le compartimos gracias a Él. grace. And so it's a blessing to be Entonces es here. una bendición estar aquí. It's a blessing to be Es serving una Lanny. bendición servirle a Lani. And now Pablo, Y ahora a Pablo. it's a blessing for us to be here. Es una bendición estar aquí. Because these are our grace joints. Porque estas son nuestras conexiones de And we gracia. could not accomplish what God has for us Y no podríamos nosotros cumplir lo que Dios tiene para nosotros without the people God has joined sin us la with. gente con la que Dios nos ha unido. And it's the same with you. Y es lo mismo contigo. The mantle El manto comes from God. viene de Dios, But you need grace joints, pero necesitas uniones de gracia. a spiritual father, Un padre espiritual to help you carry. para ayudarte the a mantle. llevar el manto. Woo, glory. I'm going to turn it over.